Buenos días, profesor. Esta es nuestra T2. A nosotros, el grupo 2, nos ha tocado la terapia cognitiva de Beck. ¿Quién fue Aaron Beck? Aaron Beck nació el 18 de julio de 1921, proveniente de los Estados Unidos. Fue un psiquiatra y profesor estadounidense, uno de los máximos exponentes de la psicología en el siglo XX, padre de la terapia cognitiva, presidente del Instituto de Terapia de Investigación y profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania. Aaron Beck falleció el 1 de noviembre de 2021 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Terapia cognitiva de Aaron Beck. Según Beck, el rango generalizado de muchos trastornos psicológicos era por la existencia de pensamientos automáticos, ideas arriesgadas con pensamientos negativos, al grado de que el individuo no se diera cuenta de los sentimientos de infelicidad o desmotivación. Beck, interesado por el tratamiento de la depresión, desarrolló un modelo para el tratamiento de esta patología que posteriormente se extendió a otros trastornos. En el modelo de Beck, principalmente son los pensamientos automáticos y las distorsiones cognitivas. Asimismo, el de Albert Ellis, con la terapia racional emotivo-conductual, que está centrada en las creencias irracionales, ya que son parte importante de las estrategias que se emplean dentro de la terapia, ya que a través de la estructura de la reconstrucción cognitiva, una persona es capaz de cambiar su forma de interpretación y valoración subjetiva de los hechos y las situaciones que vive. De esta manera se estimula para que modifique el esquema de sus pensamientos desordenados y se ve a sí mismo de forma más realista y adaptativa también. Hay similitud entre ambos, pero también hay diferencias. Por ejemplo, en la terapia cognitiva de Beck está basada en el empirismo colaborativo y en cambio la de Ellis, que utiliza como principal herramienta terapéutica el diálogo o el debate sociocromático. Tenemos el objetivo, que es identificar y corregir pensamientos y creencias distorsionadas con cambios de conducta para volverlas más adaptativas. En las características tenemos que mantienen a los trastornos psicológicos, provienen con más frecuencia de manera errónea de pensar concretamente y habilidades, y establece conceptos como pensamientos automáticos, creencias intermediarias y nucleares. También busca que el paciente se vuelva experto en las distorsiones cognitivas. También utiliza principalmente la búsqueda de evidencias para eliminar creencias y disfunciones. En los procesos cognitivos se define como las reglas transformacionales a través de las cuales se selecciona del medio de información que será obtenido, codificado, almacenado y recuperado. Son procesos automáticos que operan sin el conocimiento consiguiente, pero también puede producir sesgos o distorsiones. En la teoría de Beck, los procesos cognitivos son los mecanismos de codificación, almacenamiento y procesamiento de información que existen en una estructura cognitiva, por lo que se incluye entre los procesos cognitivos la percepción, la atención, la memoria y la interpretación. Ok, los modelos cognitivos de la depresión. Se dice que hay mayor predisposición en personas que, ya sea por los motivos que sean, pueden lograr activar lo que es estos esquemas negativos. Es importante resaltar que, como dice Aaron Beck, los esquemas negativos no son la causa de que pueda tener esta persona depresión, sino son como un eslabón más. Las causas ya pueden ser biológicas o etcétera. Tenemos lo que es la triada cognitiva, es la visión negativa que tiene uno mismo del mundo y del futuro. Entre los factores que se predisponen están las experiencias y los aprendizajes. Esto se explica que una persona, para que logre activar estos esquemas negativos, primero tienen que pasar por una etapa de vulnerabilidad
es ahí donde se activan estos esquemas. Sucede lo que es un acontecimiento, y es ahí donde se puede llevar lo que es la depresión, ¿no? Estos esquemas negativos pueden evocar a otros esquemas negativos o simplemente pueden ser contrarrestados por esquemas positivos. En este caso, si una persona piensa, no sé, piensa, soy un desastre, esa persona, el hecho de que piense así, no le lleva a que pueda tener depresión, sino que le lleva a que active esos esquemas negativos, sí, pero si ella puede contrarrestarlos con otros positivos, hace que eso quede ahí y no llegue a lo que es a una depresión. También están lo que son las distorsiones cognitivas. Estas distorsiones cognitivas son errores en la percepción de la información que se derivan a lo que es la activación de este esquema cognitivo, en los cuales pueden ser los sesgos que tienen al percibir cierta información. En este caso, por decir, puede ser que de casualidad te cae una maceta en la cabeza. Esto ya te va a crear una cierta perspectiva de maldad de los otros respecto a ti. Entonces, cuando veas a una persona que está regando algunas plantas, ya le creas algún sentimiento de negatividad al que esta persona tenga o que te va a hacer algún tipo de daño. También están los pensamientos cognitivos. Estas son las autoverbalizaciones o son la manera en cómo uno ve el mundo, la situación interna de uno mismo. Y bueno, se expresan a través de las creencias, de las creencias o del medio social. En este tenemos como ejemplo lo que es el creer que uno no es capaz de hacer algo, o el creer que uno no puede realizar ciertas cosas. Son pensamientos negativos que uno nace ya desde uno mismo, ¿no? Bien, continuando con los modelos, pasamos al modelo cognitivo de la ansiedad generalizada. Esta se parte de la idea de que el sujeto a lo largo de su desarrollo adquiere una serie de esquemas cognitivos referentes a amenazas que se activan en ciertas situaciones. Esa activación pone en marcha distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos con relación a expectativas, imágenes amenazantes, incapacidad percibida de afrontamiento, todo esto a nivel cognitivo, pero esto a su vez produce la activación a nivel conductual. Beck menciona que la percepción del individuo es incorrecta cuando está basada en falsas premisas. Con respecto a las distorsiones cognitivas que aparecen en el trastorno por ansiedad generalizada, tenemos tres. La primera es la inferencia arbitraria o visión catastrófica. Consiste en la anticipación o valoración catastrófica no basada en evidencias suficientes acerca de ciertos peligros anticipados que se perciben como muy amenazantes por el sujeto. 2. Maximización. Aquí el sujeto incrementa las probabilidades del riesgo de daño. Y 3, minimización. En esta, el sujeto percibe como muy disminuida su habilidad para enfrentarse con las amenazas físicas y sociales. Bien, con respecto al modelo cognitivo de trastornos de la personalidad, hay que tener en cuenta que cada trastorno se caracteriza por un conjunto de creencias, actitudes, afectos y estrategias que forman un perfil cognitivo. Entonces, dentro de cada trastorno de personalidad, los esquemas desadaptativos se activan a través de muchas situaciones, además de tener cualidades compulsivas, y también son difíciles de controlar y modificar. La conducta y las actitudes disfuncionales de las personas con este tipo de trastornos tienen una personalidad inflexible, son hiperactivas, presentan una generalización excesiva y además son muy resistentes al cambio. Entonces, a continuación voy a mencionar una pequeña lista de trastornos, la concepción que tienen de sí mismos y las principales creencias que conllevan. Entonces, con respecto al trastorno por evitación, tienden a tener la concepción de sí mismos de que son vulnerables al desprestigio, socialmente ineptos e incompetentes. Por lo tanto, sus principales creencias son: es terrible ser rechazado, humillado, si la gente supiera cómo soy de verdad me rechazaría, y no tolera los pensamientos desagradables para nada. Con respecto al trastorno por dependencia, la concepción que tienen de sí mismos es que es necesitado, débil, desválido e incompetente. Por lo tanto, sus principales creencias van a ser: necesito a la gente para sobrevivir y para ser feliz. Con respecto al trastorno pasivo-agresivo,
La concepción que tienen de sí mismos es que son autosuficientes, vulnerables al control, vulnerables a las interferencias. Por lo tanto, sus principales creencias son: las cosas deben hacerse a mi manera. Ser controlado por otros es simplemente intolerable y los otros interfieren en mi libertad de acción. Con respecto al trastorno paranoide, tienden a tener la concepción de sí mismos de que son justos, inocentes, nobles y vulnerables. Por lo tanto, sus principales creencias son: las intenciones siempre son sospechosas, no hay que confiar en nadie y hay que mantenerse en guardia todo el tiempo. Con respecto al trastorno narcisista, la concepción que tienen de sí mismos es que es especial, superior y va por encima de las reglas y normas. Por lo tanto, sus principales creencias son: puesto, soy especial definitivamente, merezco reglas especiales, soy mejor que los otros y estoy por encima de las reglas y de los demás. Y por último, con respecto al trastorno esquizoide, la concepción que tienen de sí mismos es que son autosuficientes y solitarios. Por lo tanto, sus principales creencias serán: los otros no me compensan y las relaciones son desastrosas e indeseables. Comenzando con lo que es el proceso de intervención, podemos decir que se define la terapia cognitivo-conductual como un procedimiento de intervención estructurada y limitada que va a utilizar como estrategias de intervención o que tiene como estrategias de intervención el razonamiento deductivo y la comprobación de hipótesis, cuyo fin es que el cliente aprenda a identificar sus pensamientos disfuncionales. Luego, ¿en qué se va a centrar este tipo de terapia? Se va a centrar en que las distorsiones cognitivas del cliente y sus problemas externos que se relacionen con su malestar. Aquí se va a tratar de modificar los pensamientos disfuncionales para su toma de decisiones y búsqueda de soluciones. En lo que son objetivos, tenemos los objetivos de corto plazo y a largo plazo. En los objetivos de corto plazo, tenemos eliminar los síntomas y creencias disfuncionales subyacentes de cada cliente. Y en objetivos a largo plazo, tenemos en adquirir habilidades que le van a permitir en un futuro corregir las distorsiones cognitivas que se presenten y que incorporen actitudes y formas de actuar más racionales y adaptativas a su entorno. En lo que es características del terapeuta, vamos a tener específicas y tenemos generales. Comenzando con las generales, el terapeuta debe presentar conocimiento de psicopatología, habilidades terapéuticas generales como lo que es la empatía, calidez, etc. y habilidades de entrevista. Luego también tenemos las características específicas, que es conocimiento del modelo cognitivo, para que enseñe a detectar los pensamientos disfuncionales y cuestionar los pensamientos, distorsiones y creencias, así como la selección de la técnica de intervención más adecuada. Luego también la escucha activa, la profesionalidad, educación y cortesía, humor. Muy bien, para continuar, hablaremos de las técnicas de intervención. Tenemos las técnicas emotivas, conductuales y cognitivas. Vamos a empezar con las técnicas conductuales. Tenemos la programación de actividades. Lo que se pretende es que el terapeuta con el paciente puedan establecer una serie de actividades, desde la más sencilla a la más difícil. Con esto lograremos que el paciente aprenda a controlar su tiempo y a reprogramar sus actividades de forma correcta. También conseguiremos pequeños logros y evidencias para que ellos puedan continuar y tengan la suficiente motivación. Por otro lado está el role-playing. Esto se puede trabajar terapia en la sesión tras sesión. Esto también buscamos que el paciente se ponga en la situación en la que tiene miedo de experimentar. Por ejemplo, un paciente con depresión que tiene miedo de ir a un supermercado, tiene miedo de equivocarse y que lo juzguen, ¿verdad? Entonces vamos a simular cómo sería esta situación, cuáles serían las posibles reacciones, y con esto vamos a descartar que el paciente tenga respuestas negativas y se atreverá a poder realizarlo. Por otro lado están las técnicas de afrontamiento, el control de estímulos. Por ejemplo, si queremos nosotros trabajar que el sueño se concilie fácilmente, podemos alejar los distractores, podemos ir a dormir a la misma hora, no tomar café antes de dormir. Con esto nos referimos al control de estímulos.
Ahora pasaremos a lo que son las técnicas cognitivas. Vamos a empezar por los autorregistros. Estos se utilizan en la etapa inicial de la terapia. Es importante pedirle a nuestro paciente que vayan registrando sus pensamientos, el contexto, el lugar, la hora, la frecuencia y las personas que se encuentran alrededor para saber por qué esta situación se da. También vamos a llevar una lista progresiva para ver cuánto ha mejorado nuestro paciente y poder compararlo y cómo va su avance. También tenemos el descubrimiento guiado, que es ayudar al paciente a alcanzar nuevas perspectivas que desafíen sus creencias disfuncionales mediante el cuestionamiento socrático. Para esto tenemos una serie de preguntas. Lo que nosotros buscamos es cuestionar, ¿no? Cuestionar para ver, ¿será esto cierto? ¿Será real lo que tú estás pensando? ¿Hay pruebas? ¿Hay evidencias? ¿Cómo te sientes tú al pensar de esa manera? ¿Está bien pensar así? Para que ellos nos puedan dar sus respuestas y poco a poco ir descartando las iniciales. Y por último tenemos las técnicas específicas, la reatribución. Y por último tenemos las técnicas específicas, la reatribución. Con esto buscamos eliminar, modificar, extinguir los sesgos confirmatorios, ¿ok? Para eso sabemos que gran población de pacientes depresivos tienen ya sus conceptos, tienen ya una idea formada en su cabeza. Por último, llegamos a las técnicas emotivas. Para empezar, tenemos a la inducción de autocompasión. Normalmente utilizamos esta técnica con pacientes que no pueden llorar y no pueden demostrar mayor emoción. Una de las técnicas dentro de esta puede ser el pedirle al paciente que describa sus emociones negativas para ver si es que influye de alguna manera. Si eso no funciona, podemos optar por contarle alguna experiencia similar de algún paciente que hayamos tenido, de alguna persona que nosotros conozcamos. La tercera forma es hacer el roleplay. El terapeuta puede ponerse en el lugar del paciente y verbalizar de manera emotiva, con mucha intensidad, cómo es sus mismas palabras y cómo se está sintiendo, ¿no? Para que él sienta autocompasión de sí mismo. Y si eso no funciona, el terapeuta también puede optar por contar alguna experiencia propia. Luego tenemos la inducción de cólera controlada. Se trata de señalar aspectos de la experiencia o la situación que puedan provocar cierto enfado, ya sea con la vida, con las personas o con alguna situación. ¿Por qué? Porque se sabe que mientras más enfado haya, la tristeza profunda se va a reducir. Pero ojo, hay que tener bastante cuidado con esto porque se sabe que en pacientes depresivos a veces el enfado, la cólera, la ira o la molestia puede causar sentimientos de culpa. Luego tenemos la distracción externa. Puede ser que el paciente opte por ver la tele, leer libros, practicar actividades nuevas o todas las actividades posibles que él pueda realizar para mantener su mente distraída y ajena de los problemas que lo quejan. Y por último está el hablar de forma limitada de los sentimientos. Se le pide al paciente no ser tan abierto con otras personas o no siempre caer en lo mismo de hablar del mismo tema con una y otra persona y cómo se siente, porque mientras más y más se hable de este problema, se puede mantener en el tiempo y se puede intensificar lo que se está sintiendo. ¿Qué entendemos con distorsiones cognitivas? Estas son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información. Es decir, son manifestaciones de lo que ocurre en nuestro alrededor, así generando consecuencias negativas, bastantes. Aquí también tenemos un dato muy interesante, el cual nos menciona los sistemas negativos activados en los individuos depresivos les lleva a cometer una serie de errores en la información que facilitan los sesgos y permiten al depresivo mantener la validez de sus creencias. A continuación tenemos algunas de las formas no válidas de pensamiento más comunes. Esas también fueron propuestas por Beck. Como primero tenemos el pensamiento de todo o nada, o más conocido como pensamiento dicotómico. Este es cuando la persona se enfoca en solo dos puntos, dos opciones, todo o nada, bueno o malo, blanco o oscuro. Aquí tenemos un ejemplo, donde esa persona nos menciona,
Mi primera cita tiene que salir perfecta o no vuelvo a salir. Se enfoca en estas dos opciones. Solamente tiene que salir perfecta o si no, nunca va a volver a salir. Aquí tenemos el segundo, que es la catastrofización, cuando se evalúa una situación con el peor resultado posible. Aquí tenemos otro ejemplo, donde menciona, a lo mejor si manejo termino chocando a alguien o atropellando a una persona. O sea, de frente se va a lo peor que podría pasar. Descartar lo positivo. Es cuando se descalifica las experiencias o rasgos positivos de la persona. Aquí, por ejemplo, tenemos a una pareja de enamorados, el cual la chica menciona, no soy lo suficientemente bonita para él. O sea, ella misma se está bajando los ánimos, ella misma no se valora tal como es. Aquí tenemos el siguiente, indiferencia arbitraria. Es cuando se llega a una conclusión negativa para ausencia de una evidencia que pueda demostrar lo contrario. En este caso tenemos a otra niña, donde dice que no voy a probar porque no sé nada. Ella saca esa conclusión y tal vez espera a que aparezca, como aquí nos menciona, otra evidencia que muestre lo contrario. O sea, tal vez espere que de momento a otro empiece a tener un montón de experiencia en el curso que está estudiando o algo gire a favor de ella para que logre aprobar ese curso el cual estudió. Razonamiento emotivo. Cuando las opciones son formadas sobre uno mismo basándose en las emociones que experimenta el sujeto. Aquí tenemos a una joven diciendo, no soy algo, si me subo al ascensor quedaré atrapada. Ella seguro, debido a las experiencias de otras personas, se le ha quedado eso en mente y por eso que siente que tal vez se vaya a quedar atrapada. Aquí tenemos el otro, que vendría a ser etiquetar. Cuando una persona se autoetiqueta o etiqueta a los demás de forma despectiva. En este caso, tenemos a una joven que se está etiquetando a ella misma. Es porque ella dice que fea estoy, tan gorda y ojerosa. Todo esto se menciona hacia ella misma como algo despectivo, y ella lo ve como de una forma desagradable. Continuando con las distorsiones cognitivas, tenemos la magnificación y la minimización, que es exagerar lo negativo y minimizar todo lo positivo. Por ejemplo, en este caso, el chico le regala una billetera a la chica y piensa, seguro me odia por regalar un simple libro. En este caso está minimizando lo positivo. Luego tenemos la abstracción selectiva, que es focalizarse en los aspectos negativos de la situación y no se puede ver lo bueno. Como en el caso de la izquierda que dice, tiré todo el azúcar, hoy no será mi día. Se está focalizando en el aspecto negativo, que es haber tirado el azúcar, y ve que toda la situación va a ir mal. Luego tenemos lo que es lectura de la mente, que es cuando la persona piensa que la otra persona está pensando negativamente en ella sin evidencia de ello. Por ejemplo, seguro piensa que estoy loca. No hay evidencia de que la otra persona esté pensando de que la persona que está al frente suyo esté loca. Entonces simplemente está pensando negativamente en ella sin evidencia de algo. Luego tenemos la generalización o sobregeneralización, que es extraer una conclusión general de un hecho particular. Por ejemplo, se quemó el pastel, no puedo hacer nada bien. Está generalizando que solamente por lo que le ha salido una cosa mal, todo lo demás le va a salir igual. Luego tenemos personalización, que es relacionar los hechos del entorno con uno mismo, mostrándose susceptible. En este caso, hay chicos que se están riendo y la persona que está al lado piensa, seguro se están riendo de mis lentes. En este caso, la persona piensa que por lo que se están riendo no ve más allá de que tal vez se estén riendo por otra situación. Entonces piensa que se están riendo de esa persona. Luego tenemos afirmaciones con debería, que son las expectativas internas sobre las capacidades personales o de otros, pero sin analizar si son razonables en el contexto. Por ejemplo, debería darme cuenta que era una molestia. Ahí está el debería. Distorsiones cognitivas presentes en la depresión.
Tenemos aquí el razonamiento emocional. Si recordamos, es cuando nosotros interpretamos todo según cómo nos sentimos. En el caso de un depresivo, pongámonos el ejemplo, de un amigo ha quedado con su amiga para ir a su casa una tarde. Y de repente su amigo le dice que no va a poder ir porque se le presentó un inconveniente. Ella de repente va a pensar, no, tal vez nunca quiso venir, o quizá nunca le caí bien, por eso no quiere venir. Pensamiento dicotómico. Es cuando la persona depresiva se centra en dos opciones, o es todo o no es nada, o está bien o está mal, no hay punto medio. Otro es la descalificación de lo positivo. Es muy usual ver a los depresivos, ya que es algo muy puntual en ellos, ya que tienden a bajonearse por completo y ven a los demás como personas superiores y que piensan que no van a poder llegar a ser como ellos. La sobreestimulación es como cuando, un ejemplo, digamos que Elena va a una empresa, trabaja, lleva 2 años trabajando, no, un mes trabajando, y se da cuenta que recibe mucha presión y termina por salirse. Y piensa que así va a ser en todos los trabajos y que no va a poder mantenerse ahí. Piensa que siempre se va a seguir esa racha y por eso prefiere rendirse y no prefiere intentarlo, no prefiere buscar un trabajo. La personalización es cuando piensa que todo lo que ocurre a su alrededor es su culpa, todo es responsable. Como ejemplo, el enamorado de María perdió su partido, perdió el partido, y él comienza a decir, no, es mi culpa porque el día anterior me quedé viendo películas anoche con él, o trata de buscar algo para poder echarse la culpa a ella. Afirmaciones con debería. Aquí tenemos una, el cual menciona, debería esforzarme en ser más eficiente porque seguro que están pensando mal de mí. El término debería. Piensa que siempre hay algo que esforzarse, o que piensa pudo haber cambiado, que puede cambiar. Bien, ahora tenemos las distorsiones cognitivas. En lo que es distorsiones cognitivas de la ansiedad, tenemos la catastroficación, que es verlo todo en negativo, el pensamiento dicotómico polarizado, que bien es sí, es no, o sea, yéndose a los extremos. Luego tenemos la abstracción selectiva, que es solamente cuando lo ve todo en negativo, la ve la posición, o sea, ve una situación solamente en negativo y no ve lo positivo. Y la personalización, que pensar de que la situación que está ocurriendo es o tiene que ver con ella y se ve afectado. Ahora voy a hablar sobre las diferencias entre la terapia de Albert Ellis y Aaron Beck. Con respecto a la terapia de Albert Ellis, tenemos como primer punto en que las creencias disfuncionales se convierten rápidamente en el blanco terapéutico. Como siguiente punto, se utiliza sobre todo el método del debate racional para contrastar la validez de las creencias disfuncionales, obviamente con el apoyo de las técnicas conductuales. Como tercer punto, la tendencia innata a la irracionalidad y la baja tolerancia a la frustración aconsejan centrarse rápidamente en las creencias disfuncionales. Esta terapia tiene un énfasis filosófico y humanista junto con el científico. Y la relevancia de la autoaceptación frente a la autovaloración es más importante. Además, desarrolla conceptos de ansiedad del ego y ansiedad perturbadora, síntoma secundario o perturbación por la perturbación primaria. Y además tiene diferencias o grandes diferencias entre emociones apropiadas e inapropiadas. Y con respecto a la terapia de Aaron Beck, como primer punto tenemos que las creencias disfuncionales se trabajan como último blanco terapéutico tras el manejo de las distorsiones cognitivas. Además, el segundo punto es que se utiliza sobre todo el método de verificación de hipótesis en base a la evidencia real para contrastar más que nada las creencias disfuncionales, obviamente, y también con el apoyo de las técnicas conductuales. Como tercer punto, la dificultad en detectar las creencias disfuncionales reales del paciente y no las inducidas por el terapeuta, aconsejan un método inicial centrado en las distorsiones cognitivas para reunir datos sobre ellas. Como cuarto punto, tiene un énfasis más científico, aunque no antihumanista.
y la autoevaluación realista frente a la distorsionada es la principal. Además, tiene conceptos de supuestos primarios y supuestos secundarios o derivados. Y por último, trabaja las emociones perturbadoras para el sujeto y su base cognitiva. Ok, en evidencias científicas, según los estudios de Bruno Fernández Valdivia, un estudiante de la Universidad San Martín de la Facultad de Psicología, él realizó un estudio en el caso de una paciente con todo su proceso de evaluación de diagnóstico y tratamiento cognitivo. Esa paciente presentaba lo que es un trastorno de pánico. Este tratamiento está compuesto por 14 sesiones y dentro de estas sesiones los resultados que se pudo observar fue la reducción de la ansiedad de una manera considerable. Al paciente le permitió poder desarrollar nuevamente sus actividades cotidianas. También dejó de ingerir lo que son los ansiolíticos y un problema muy resaltante era que se le dificultaba mucho subir a un transporte público, lo cual ahora había cambiado completamente, ya le resultaba mucho más normal. Y bueno, a lo largo de las sesiones se observó que hubo un episodio de ansiedad a un nivel manejable, en el que el paciente él pudo hacer frente de acuerdo a que ya tenía las técnicas que había aprendido durante todo el proceso terapéutico. En las conclusiones del caso tenemos que el paciente logró controlar la ansiedad sin necesidad de analgésicos como se deseaba previamente al tratamiento. Al finalizar el tratamiento también el paciente fue capaz de establecer pensamientos alternativos más racionales acorde a la realidad. También se logró observar una capacidad óptima del paciente para generalizar conocimientos adquiridos en la terapia a situaciones específicas fuera de esta. Por último, el paciente dejó de cumplir el criterio de trastorno de pánico. Eso fue todo, espero les haya gustado nuestra exposición. Gracias.